Bueno, espero que hayáis escuchado ya la primera parte de estos 6 especiales que son dedicados a la figura del Migue y más en concreto al álbum póstumo, al Matajare 9, VRV, que tendremos hoy diríamos que estamos a 1 de noviembre, si mis cálculos no son, o sea, no son incorrectos, y el día 7 saldrá el vinilo de Matajare 9 VRV. Y continuamos charlando con Manu Benítez, director del proyecto y hermano de Miguel Benítez. Así que nada, sin más dilación, empezamos con la cara B de este especial Miguel Benítez, Matajare 9 VRV. Pintaré mi cara respirando una paranoia. Reiré relinchando en las babas de una caracola. Jugaré a perder para que otros ganen. Lo necesitan más. No podrían soportar perder sin decir jugar. Pues nada, arrancamos esta segunda parte o cara B, digamos, del especial de Matajare 9, VRV de Miguel Benítez, el álbum póstumo del Miguel Benítez, que, bueno, hoy celebramos o conmemoramos, no hoy precisamente, pero 15 años del lanzamiento del disco en CD, pero celebramos también que en una semana, para estas fechas, en una semana, se lanza el vinilo con una nueva remasterización y nada, volvemos a contar contigo, Manu, para que nos cuentes un poco cómo se gesta el proyecto en sí de Matajare, cómo se hace el vinilo. Y sobre todo para escuchar las canciones y comentarlas, que tú, vamos, serás la persona que más sepa de cómo se gestan las canciones, cómo se escriben las letras y todo. Así que no sé si quieres añadir algo o vamos directamente con... Bueno, sí, coño, habla, o sea, preséntate. Sí, bueno, por si hay algún despistado... Algún despistado que si no ha visto el primero... Arrancamos con la cara B del primer disco de Matajare hoy, así que ahora en este segundo programa esperamos que esté gustando el invento de tener un programa de casi una hora o más para hablar de cada cara del vinilo del disco de Miguel. La verdad es que es un placer escucharlo contigo y compartirlo con el cariño con que tú lo haces, ¿sabes? Vamos, el placer es mío y de ahí no me bajes. Así que nada, vamos con la primera de la cara B. Vamos para allá. Venga, vamos allá. La día de la cañihuela está cargadita de verdín. Bacterias microscópicas carnívoras hechas de regalín. Chorren goterones de basofia que huelen a morío. Me tapo las nasales con los dedos y aún así entra el bajío. No sé por qué soy tan oscuro. La claridad nunca me llama. La vida es estar seguro y ronear por la mañana. Mis manos me crujen, mis pies me manejan y mi mente espera que suba la marea. Que no, todo no es marrón. Que yo soy un cualquiera. Retos. Agua traicionera. Me quedaré a la sombra de la morera. Allí dormiré la siesta. Puede el chocolate, la cerveza. Solo me doy una vuelta. Tristes. 7 campanas tristes. Apagaban el sol de la primavera, que
las niega, pero insiste que yo no me quiero enterar, que no se pueda ser tan animal. Mi sitio debe estar en el tempo, en una jaula aparte, aislado de los animales, de un mono sin salud. Elevo hasta la colonia pensando en sus piernas, la amargura voy de cabeza. Meto en una taberna, canto mis letras, cuando quiero ahogar mis penas. Vamos, todos lo gastamos. Papeles son burdeles de colores que necesitamos. Lo necesitamos. Que yo no me quiero enterar, que no se pueda ser tan animal. El sitio debe estar en el tempú, en una jaula aparte, aislado de los animales, de un mono sin salud. Incoherencia hace unas horas, agua fresca la carta implora. Ojos tan aguados en el vacío, el control ya no es equilibrio. Nadie se va a llevar mi nombre. El hombre es su trabajo y el trabajo es el hombre. El hombre es su trabajo. Que yo no me quiero enterar, que no se pueda ser tan animal. Mi sitio debe estar en el tempo, en una jaula aparte, aislado de los animales, de un mono sin salud. Que yo no me quiero enterar, que no se pueda ser tan animal. Mi sitio debe estar en el tempo, en una jaula aparte, aislado de los animales, de un mono sin salud. Y yo no me quiero enterar, que no se pueda ser tan animal. Mi sitio debe estar en el tempo, en una jaula aparte, aislado de los animales, mono sin salud. El track, como si dijéramos, empieza con... También otra vez con sintonizando... O sea, abriendo un capítulo nuevo, como si dijéramos, o al menos en mi cabeza. Y está tocando él, ¿no? Lo primero que se oye es... Sí. El disco 2, acabamos de entrar en el disco 2. El disco marrón de los tres. Después él quería cerrar con la historia del Caballo de Plata y Sin Luna, el disco verde. Y una canción que se llama Lo contrario del revés, no me fío sin por qué, que esa sí que está en casete. A ver si con el documental Hierro Oxidado podemos ir rescatando también ya todo ese material que nos falta por rescatar de mí, que está en casete. Y el disco marrón pues abría con Flamenco Transgresivo, que es una canción a la que él le dio muchas vueltas, que está eso que canta ahí de la teja vieja de la callejuela. Y eso era una parte de letra que se iba repitiendo mucho cada vez que iba cambiando la canción, y fue el trocito que rescatamos. Y luego él la sacó hasta La Colonia, que era la segunda canción del disco marrón. Y además, bueno, aquí tenemos además el dueto con José Luis Santiago, que era otro de los grandes ídolos de Miguel, cantante de guitarra y compositor del grupo Los Enemigos, un grupo madrileño, digamos, que alguna gente solía etiquetar dentro de lo que era el rock urbano, pero ellos
hombre, no es una etiqueta que le quedara bien del todo, ¿no? Ujú. Es una banda de Malasaña, del barrio céntrico de Madrid, y bueno, tenían un punto también blusero muy guapo y una acidez en las letras y una filosofía en las letras, también un mundo propio brutal, Los Enemigos. Entonces, bueno, Miguel alucinaba con ellos y siempre hubo ahí como por personas, por amigos comunes, por gente que trabajaba en la compañía discográfica de Los Delincuentes, especialmente Javier Liñán, que fue, digamos, el director artístico que acompañó a Los Delincuentes durante su carrera en Virgin, luego también en EMI, y que luego también ha seguido trabajando con Los Delincuentes y con El Canijo de Jerez. Pues Javier Liñán era muy colega de José L. Santiago y de Los Enemigos, también había trabajado con ellos. Compartíamos discográfica, Los Delincuentes, cuando estábamos con el primer disco en Virgin, compartíamos discográfica con Los Enemigos. El último disco en estudio de los Enemigos antes de su separación, disco Nada, que se llamaba Nada de título, era uno de los también de los discos favoritos de Miguel. Y en La Colonia, pues como teníamos también igual que con los demás duetos, esas partes en las que no podíamos rescatar en condiciones la voz de Miguel, pues José Luis Santiago nos ayudó a salvar la canción, y además queda un dueto muy natural entre los dos. Fue uno de esos días de grabación en los que yo estuve especialmente nervioso, porque yo también admiro mucho a José Luis Santiago. Lo grabamos, hubo en el estudio de Muchachito en Barcelona, y yo había estado antes reunido con él en Madrid. Le había pasado la maqueta de la canción y la letra, y el día que quedamos para grabar, como él vive en Castelldefels, pues yo había cogido un avión para ir a Barcelona y teníamos una tarde para grabar la canción. Y a mí me dio un poco el agobio de decir, tío, yo vengo muy confiado aquí de que todo está fluyendo de puta madre y de que en una tarde vamos a grabar la canción, pero ¿y si no fluye, qué pasa? Yo tengo mañana el avión de vuelta, y empecé a agobiar, tío. Pero cuando llegué a Sants, a la estación de trenes, y allí me encontré con José L., que venía en cercanía, y ya cogimos un taxi para ir al estudio de Jairo, de Muchachito, y que él antes fue a la farmacia de ahí de la estación a comprarse unas pastillas para la garganta porque traía la voz pillada. Joder. Y ahí fue como, mi miedo como que se acrecentó, ¿no? Sí, Y nos sentamos en el taxi y me dijo José L., traigo bien además de una voz súper ronca, ¿no? Y me dijo, traigo la canción bien estudiada y vaya de mazo, ¿sabes? Entonces, cuando ya me dio eso de vaya temazo, ya dije yo, ya esto va a salir de puta madre hoy seguro, y así fue. Me acuerdo que antes de grabar la voz le dije, ¿quieres escuchar alguna de las cosas que ya tenemos avanzadas? Y escuchamos El Sigo a la Luna y El Viviendo sin freno del Torta, y José le dijo, me encanta lo que estáis haciendo, que además José siempre es un tío que le encantó también la fusión flamenco-rock. Él era un fan total de Pata Negra, y de hecho llegó a grabar con Raimundo Amador en la banda sonora de la película Se Buscan Full Monty. sí. Grabaron Los Enemigos con Raimundo alguna canción, y bueno, pues un flipe, ¿sabes? Un flipe como lo cantó, como recitó. Eso te iba a decir, que el recitado es suyo. El flamenco transgresivo, la parte de letra del flamenco transgresivo que recita ahí José de Santiago, la parte de el parón que hay cuando dice eso de nadie se va a llevar mi nombre, el hombre es su trabajo y el trabajo es el hombre. Tío, es que salía todo, ¿sabes? De verdad. Fueron unos años y unas grabaciones duras, porque fue mucho trabajo, unir muchas piezas poco a poco, ir dando los pasos con seguridad, viendo que todo funcionaba, no anticiparnos, hacerlo con seguridad. Y bueno, La Colonia es una de esas canciones que además creo que es de las que más ha ganado en el remasterizado para vinilo, y el que también se va a publicar en digital, porque nosotros jugamos un poquito en el 2010 a hacer un rollo como Led Zeppelin, como estas bandas de rock que como que la guitarra, o AC/DC, que algunas veces como que la guitarra y el bajo y todo, como que la voz no está por encima, ¿no? Exacto, Y sí. como que se quedaba ahí como metido con toda la música. Pero hay maneras de conseguir que tú tengas las voces también en un primer plano un poquito más destacado, y que la música suene igual de potente. Y yo creo que en el remasterizado 2025 esta canción, Hasta la Colonia, es una de
de las grandes beneficiadas del remasterizado. Qué bueno. Que te iba a decir que justo has dicho dos dos versos, dos estrofas que para mí son bastante. Bueno, que siempre esto yo creo que te lo he comentado. Esto del no sé por qué soy tan oscuro, la claridad nunca me llama, la vida es estar seguro y ronear por la mañana. Para mí, eso yo me lo pondría en la pared de mi habitación como lema. Estás escuchando Hasta las Tantas, especial Miguel Benítez, Matajare 9 VRV, cara B. Me bebo hasta la colonia pensando en sus piernas. Esto sale también en Poeta Garrapatero, ¿no? En la maqueta, si no me equivoco. Sí, sí. Es curioso porque la canción Poeta Garrapatero, que también se llegó a llamar Sentimiento Garrapatero, se quedó fuera del primer disco de Los Delincuentes y era la que le dio título al primer Sí disco que de es Los cierto, Delincuentes. es verdad. Y en de las primeras maquetas que el Miguel tuvo de Poeta Garrapatero, pues tenía esa parte que dice lo de me debo hasta la colonia pensando en sus piernas, que como es el arranque de la canción. Y luego de esa canción, Miguel terminó sacando dos canciones. Sacó El Poeta Garrapatero, que cierra Matajare 9, que la evolucionó, ¿no? Y sacó Hasta la Colonia. Y Hasta la Colonia sí que es verdad que es un tema que el Miguel parte de aquello, de Hasta la Colonia, pero que gran parte de la letra la renueva para Matajare. Y además, bueno, es la segunda canción del segundo disco de Matajare, del disco marrón. Sí. Cuando lo plantea como triple y todo eso. Entonces, sí, tiene ese origen. Es curioso. Bueno, vuelvo a lo que hablábamos la otra vez, que cuando escuchas el Poeta Garrapatero, la maqueta, el cambio, o sea, porque es un cambio, si no me equivoco, que va también es que es lo que te digo, te ponen, hostia, tú lo he escuchado, tío, pero es diferente, no sé qué. Claro. Entonces, de la letra también yo resaltaría esta frase que me la he apuntado. Nadie se va a llevar mi nombre, el hombre es su trabajo y el trabajo es el hombre. También me parece bastante potente, al menos como yo lo interpreto, ¿no? Sí, en casa siempre hemos vivido una devoción especial por el trabajo. El trabajo, digamos, que uno elige, ¿sabes? Hay veces que en la vida, pues bueno, pues trabajamos en cosas que dices tú, bueno, pues tengo que trabajar en esto, pero no es mi pasión. ¿No? En casa vivimos siempre que mi padre de su pasión hizo su trabajo. Él venía de criar cerdo y de ordeñar vacas. Mi abuelo era vaquero y vivían con muy poquito, e incluso una época se arruinaron, tuvieron que vender vacas, vender su finca para pagar deuda, irse a vivir de alquiler, ¿no? Y mi padre, que había trabajado muy duro desde muy pequeñito en el campo, pues cuando empezó a ver los primeros tractores que pudo ver por la zona, pues se le caía la baba. Se le caía la baba porque él decía, o sea, qué comodidad, ¿no? Lo que yo hago con un mulo y con un arao intentando controlar a un animal, ¿no? Para que me ayude a arar el campo, si yo tuviera un tractor, que eso de ir sentado con un motor y que no tengas que tirar, que tener un animal de tiro, ¿no? Entonces, mi padre hizo de esa pasión de la maquinaria agrícola, se dedicó luego a hacer alpacas de paja con su tractor, a cultivar campos y demás. Hizo su pasión. Entonces, eso siempre lo vivimos en casa. Y mi hermano, pues, fue como un espejo de mi padre en ese sentido a la hora de hacer de su creación artística su trabajo. Claro. Entonces, a él le definía su trabajo como escritor, y se lo tomaba como una profesión, muy en serio. Ganara más, ganara menos o no ganara. ¿Sabe? Para él, él se sentía un profesional de la composición de canciones y de la interpretación de las mismas, de cantarlas y de defenderlas en directo. ¿No? Hay una poesía muy bonita en la introducción también del Cómo apretar los dientes del libro, que dice: si compráis mis discos, yo seguiré componiendo. Os contaré mi vida, os cantaré algunos cuentos. ¿Sabes? Que creo que también sintetiza muy bien lo que significa la creación literaria o la creación musical, que es la unión
de los dos mundos, ¿no? Del cuento y de la vida, de lo real y de lo que uno sueña y se imagina, lo real y lo ficticio, ¿no? Nuestro mundo real y nuestro mundo imaginario. Y como si eres capaz de fusionar eso, le vas a llegar a la gente seguro. Y si además eres una persona que escribe desde el pueblo y para el pueblo y desde abajo, joder, es que, y sabes hacerlo, no hay arte más alto que eso, no hay arte más sublime que eso, ¿sabes? Porque es una realidad universal que conecta con todo el mundo, incluso con las élites, ¿sabes? Porque dicen, porque ven que hay una realidad, un sentimiento tan real, ¿sabes? Que incluso aunque pertenezcas a la élite, te tienes que emocionar con eso y tienes que buscar eso. Sí, es curioso esto porque no sé dónde lo he leído, dónde lo vi, que habla de que realmente lo que se convierte en más universal parte de lo particular. O sea, es curioso Claro, que algo muy particular el sentimiento particular de uno se convierte en universal. se convierte en universal. Si tú eres capaz de describir un sentimiento de amor o desamor o un sentimiento de pérdida, de tragedia, de melancolía o de tristeza, es que eso va con nosotros, va con el ser humano. Entonces, de repente, si eres capaz de describir eso bien en tu música o en tu creación, pues vas a conectar con gente de ahora y con gente que venga muchos años después, que por suerte es lo que le ocurre al legado de Miguel, ¿no? Que vemos cómo hay gente que cumple 13, 14 años en el año 2025 y me escriben emocionados, ¿no? Diciendo, he descubierto a Miguel. Lo ven como decir una persona que falleció hace ya más de 20 años, que vivió en una época distinta a la mía, pero me siento totalmente conectado o conectada con él y me está sirviendo de ayuda su música. Encuentro en su música muchos sentimientos y muchas cosas que yo tengo y un punto de apoyo y un amigo, ¿sabes? Que te cuenta la vida como él la vivía y que coincide con la manera en la que te gusta escuchar que te cuenten la vida. Entonces, pues, eso es la hostia, la verdad, cuando suceden esos mensajes gracias a las posibilidades que hay hoy en día de mensajería instantánea, ¿no? Pues si te parece pasamos a dejarlo correr también, que este es otro, así como a pelo, ¿no? Una canción que es la guitarra, la voz, poco más. Muy bien. Y luego la comentamos porque esta también tiene tela. Estupendo. Una mentira oculta es un dolor. No decir la verdad es un error. Un muerto guarda silencio. En un descampado se encuentra el desengaño. Hay que dejarlo correr. Las paredes la aplastan. No sabe qué hacer ni el viento lo levanta. Soledad penosa le pincha en la cara, pero nunca significa nada. La mentira es un fallo crónico, la verdad naturaleza desnuda. La mentira no es una enfermedad, es del que miente la tumba. Permita a Dios que todo el que miente se pudra en su silencio, vacío se quede por dentro, se agarra a las sandeces, con motivo o sin motivo. Pasados traicioneros, calle sin salida, presiente cerca la muerte, latigazos cuando duerme, ojos hinchados tiene, caíste en un mal sueño, perdiste el conocimiento al mirarte, al pasar por mi vera, ya escupes arena negra. Pellizco los cristales,
frío en la sangre, ahora te chocaste con el más grande. La mentira es un fallo crónico, la verdad naturaleza desnuda. La mentira no es una enfermedad, es del que miente la tumba. Permita a Dios que todo el que miente se pudra en su silencio, vacío se quede por dentro, se agarra a las sandeces con motivo o sin motivo. El querer nos lleva hasta amanecer, temblará con el rocío mañanero, con los duendes yo prendido de tu pelo, ay de tu pelo, ya anestesia, ya anestesia, empiezo a navegar, me he vuelto a enamorar. Bueno, pues que termina con anestesiado recitado, que también es bastante espectacular. Bueno, dime lo que te apetezca, dejarlo correr, porque ya te digo que a mí me parece súper cruda la letra. Sí, realmente tanto Dejarlo correr como Hasta la colonia tienen una parte de letra muy, muy dura de esos meses primeros de 2004 en los que el Miguel luchaba por terminar con su dependencia de la droga, ¿no? Y, por ejemplo, en La colonia habla de en una jaula aparte, aislado de los animales, este es un mono sin salud. Y bueno, de la lucha esa del síndrome de abstinencia, ¿no? De cuando uno dice que yo quiero cortar por lo sano y pasar de todo esto. Y bueno, la fuerza que tiene esa adicción, ¿no? Y que te hace pues sudar y sentirte un animal. Eso está en La colonia. Y también está en Dejarlo correr, cuando dice que las paredes la aplastan, no sabe qué hacer, ni el viento lo levanta, ¿no? El sentirse entupecido y el sentirse que quería salir de esa situación. Lo que pasa es que en Dejarlo correr, además, él hace también un alegato, una defensa de la verdad y contra la mentira. Que Miguel, desde que sufrió unos primeros brotes esquizofrénicos, como sufrió como tres episodios en la vida fuertes de brotes esquizofrénicos, de los que se recuperó bien. Una de las cosas que él más le aturdió era el saber distinguir cuándo le estaban mintiendo y cuándo no. Y se obsesionó con eso. Con la mentira. Entonces, en Dejarlo correr, eso queda también muy, muy bien reflejado cuando él dice que la mentira es un fallo crónico y que la verdad es la naturaleza desnuda, ¿no? Y ataca, ¿no?, al mentiroso, ¿no? Cuando dice eso de es del que miente la tumba. Uh-huh. Entonces, bueno, una persona que siempre quería ir de frente, que le aturdía mucho la gente que en reuniones sociales juegan a las risitas y a las bromas y como que tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? Uh-huh. Con eso Miguel no podía, ¿sabes? Entonces, porque él veía que en su entorno algunas veces había bromas como si lo señalaran a él, ¿no?, por algo, y a eso a él le dolía mucho. Entonces, era capaz de reflejarlo de esa manera en sus letras. Y en Dejarlo correr, pues eso, como diciendo, huir de la mentira y huir en libertad y contra la mentira. Entonces, bueno, y luego, bueno, refleja esos estados, ¿no?, de latigazos cuando duermes, ojos hinchados tienes, porque luego hay otra cosa que te pasa, ¿no?, cuando estás en esa lucha por dejar atrás tus adicciones, que es la medicación que estás tomando, ¿no? El intentar equilibrar tu vida y dormir
de manera más natural, pero bueno, al final es una dinámica, una espiral dura por la que él pasó, ¿sabes? Teniendo etapas mejores y etapas peores, pero fue una lucha. Todo ese de año 2004 en Miguel fue una lucha constante, porque volvió a entrar en los centros, entraba y salía, ¿no? Y era una lucha constante porque además, bueno, le estaba costando el que su grupo también continuara esperando a que él se recuperase, pero él no llevaba bien eso de que los delincuentes dieran conciertos sin él, porque bueno, porque era su banda y le dolía eso de que, tío. Pero bueno, era como una lección, era decir, tío, es la motivación última que pudimos encontrar, ¿sabes? Entre todo para decir, y además aconsejado por su médico que nos decía, él tiene que ver que la droga es un problema, ¿sabes? Y que con la droga no le sienta bien y que de eso le genera problemas. Esto es dificilísimo de llevar como familiar, como alguien, cuando tú quieres una persona y que tú digas, pero viendo que hay un problema que te puede venir por cualquier decisión que se tome, vamos a tomar esa decisión para que él medite es decir, hay gente que, bueno, es el caso de Miguel, pero amigos comunes que su mujer lo ha echado de casa, ¿sabes? Y le ha dicho, te echo de casa y no vas a ver a tu hijo hasta que no te recuperes, hasta que no estás bien. Y tu mujer, que quieres que estés contigo, que estés con tus hijos, te tiene que echar de casa para que medite, ¿sabes? Entonces, son situaciones durísimas por las que se pasan, ¿no? Por culpa de la maldita droga y Miguel, lejos de ocultar esas situaciones difíciles, como siempre hacía con todo lo que vivía, era capaz de llevarlo a canciones y de llevarlo de esa manera genial que él hacía. Luego, aparte de todo esto que es brutal, ¿no? O sea, que es de la letra y tal, vuelvo otra vez a lo de la producción, ¿no? Se escuchan ahí ladridos, se escucha una gallina, se escucha, ¿no? Sí. También otra vez volvemos a... ¿No? Que lo pones tú, en este caso como productor, lo pones solo en el campo. Con el sonido ambiente, igual que en Rosana y Pañuelo, es el mismo ambiente, es decir, cómo sonaba Miguel cantando esta canción en la azotea de casa. Y era así. Igual que con Rosana y Pañuelo. Lo que pasa es que una aparece antes que la otra, pero aquí como que cuando sale esta canción te lleva otra vez como al pensamiento que has tenido antes cuando has escuchado Rosana y Pañuelo. Es decir, hostia, otra vez estoy con este Miguel, ¿no? Otra vez estoy con Miguel en la azotea de su casa, escuchando a los gallos, a los perros, a los pajaritos, ¿sabes? El ruido, la atmósfera esa de una carretera lejana con coches que van pasando. Y bueno, fueron de las últimas canciones que entraron en Matajares. Había dudas de si realmente éramos capaces de trabajar y de rescatar estas canciones. De hecho, por ejemplo, Dejarlo correr tiene además un significado muy especial, no por lo que ocurrió con ella, sino por lo que no ocurrió. Dejarlo correr era una canción que iba a hacer Bunbury, el cantante de Los Héroes del Silencio. Y además que Bunbury llegó a decir en EMI que era la última colaboración que iba a hacer o algo así, y comentó eso en los pasillos con su manager, y se corrió la voz por allí por EMI y nos llamaron diciendo que Bunbury dijo que la última colaboración que iba a hacer, que no le mandaran más colaboraciones, que ahora mismo estaba en un momento de su vida en la que no quería que hacen más colaboraciones, que la última que hacía era la de los delincuentes. Entonces llamaron al producto de los delincuentes, a Pelayo, preguntando si Bunbury iba a hacer una colaboración con los delincuentes, que estaban grabando entonces el Bienvenido a la época iconoclasta, o lo tenían casi terminado. Y Pelayo dijo, pues creo que no, creo que eso es por el disco que está preparando el hermano de Miguel, un disco en solitario de Miguel. Entonces yo, teniendo esas referencias y pendiente de que el manager de Bunbury me confirmara cuándo venía Bunbury a grabar Dejarlo correr o cómo lo hacíamos, me fui al puerto de Santa María, al estudio de Paco Loco, un productor muy conocido en España porque ha grabado a muchos artistas del mundo independiente, o a Mikel Erenchun, o discos de Bunbury también, porque Bunbury por esa época vivía en el puerto. Y yo fui a entrevistarme con Paco Loco para ponerle la canción, decirle lo que estábamos haciendo, explicarle el proyecto y preparar el terreno para que cuando Bunbury pudiera grabar, pues fuéramos a su estudio, ¿no? Porque era un estudio donde ya Bunbury había grabado con Paco Loco de técnico y de coproductor. Y entonces cuando le puse la canción a Paco,
pues me dijo que por qué yo quería que esa canción la cantara Bunbury. Y yo le dije que, bueno, que se había estado estudiando la canción en el estudio y que veíamos que si la voz se rompía algunas veces, tal. Y Paco, pues de repente fue como cuando hay alguien ajeno a todo un proyecto, que lo ve desde fuera, un tío con criterio, ¿sabes? Y que te dice algo que te resulta como revelador, ¿no? Y Paco me dijo, pues yo creo que esto es lo mejor que hay de Miguel. Ya. Y me puso el ejemplo de que él era fan de Lou Reed, de Lou Reed, especialmente del grupo de Lou Reed, de la Velvet Underground. Y de que para él, con todos los años que llevaba escuchando la Velvet Underground, lo mejor era la caja de rareza y de maqueta de la Velvet Underground, y que era el disco de la Velvet Underground al que él volvía una vez detrás de otra, porque ahí estaba lo mejor, lo más puro, lo más cercano a lo que es el creador y al músico que te emociona, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue como una especie de cataclismo, ¿no? De decir, tío, a ver, ¿qué vuelta le podemos dar a esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer, no? Y me dijo que fuera a ver también a Mario Alberni, que era un técnico de mastering del puerto de Santa María, con quien finalmente hicimos en su estudio El Esperaré, producido por Santiago Lara. Y con Mario Alberni Mario Alberni había sido técnico también de Silvio, en los discos de Silvio, y estuve muchas jornadas con Mario escuchando a Joe Cocker, escuchando a Leonard Cohen, a gente con las voces rotas, ¿no? Y aprendiendo a ver que también hay un valor ahí en una voz rota, ¿sabes? Que el Miguel de 17 años y de 19 de la arquitectura y del sentimiento garrapatero ya había quedado atrás, y que aunque era todo en un periodo de tiempo muy corto, pero que teníamos a otro artista que no paraba de cambiar y de evolucionar, y que de repente podíamos entrar a trabajar esas canciones. Y al final, a nivel de instrumentación, pues en el caso de Dejarlo Correr, lo que hicimos fue decir, vamos a ponerle situado en la azotea de casa. Ese es el instrumento y los músicos que le hacen falta a él. Qué bueno. El ambiente ese. Y esta canción, venimos de abrir el álbum, o sea, el segundo disco, un poquito más oscuro, la cara B. La cara B del primer disco del vinilo, pero lo que era el segundo disco que Miguel quería planificado. Que venimos un poco de algo un poco oscuro, digamos, por decirlo de alguna manera, pero que claro, ahora después, que es la que viene ahora a continuación, es esta con Los Delincuentes, ¿no? Que si te parece El Rod del Cortijo. El Rod del Cortijo, que si te parece la lanzamos y la escuchamos. Vamos a ver, somos conscientes que nacimos en Jerez, tiempo del compadre soniquete, fino la Ina, fino tío Pepe, en la esquina nacen los duendes, una muralla, una cámara oscura y el cielo del atardecer. Charlie, préstame la soleta. Charlie es una persona quieta. Charlie tordiguita a la sombra. Charlie, préstame. Charlie, no te escondas. Charlie, préstame la alfombra pa' dormir. Embrutecido. Nunca me río. Mucho cortijo. Llena la campiña que está llena de viña. Campanario dan la hora, lirio y amapola. Muy flamenco, muy son monumentos. Te marcamos el compás. Charlie, préstame la soleta. Charlie es una persona quieta. Charlie tordiguita a la sombra. Charlie, préstame, Charlie, no te escondas. Charlie, préstame la alfombra pa' dormir.
blancos. Negros y blancos, negros y blancos. En un momento salté la reja, saltó la alarma, murió la vieja. Está en la parra, está en mi rama, donde yo me pongo a cantar. Charlie, préstame la soleta. Charlie es una persona quieta. Charlie tordillita a la sombra. Charlie, préstame. Charlie, no te escondas. Charlie, préstame la alfombra pa' dormir. Charlie, Charlie, préstame. Charlie, préstame. Charlie, 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 préstame. El Fiti Barbie. El rock del cortijo, ¿no? Que lo que hablábamos, veníamos un poco de algo un poco más íntimo, oscuro, tal, y de repente, pues eso, un tema... bulería a todo trapo. Exacto. Sí, el rol del cortijo además era la intervención del colega, ¿no? Del Marcos el Canijo como voz principal. Diego está prácticamente en todo el disco. Muy pocas canciones no está Diego, que hizo una labor con la guitarra y de coproducción y también incluso en algunas partes de arreglo espectaculares. De hecho, en Hasta la Colonia, por ejemplo, no hemos comentado el solo que hizo Diego, que le sugerí que hiciera algo rollo grunge, que no fuera un solo de punteo, y hablábamos de que al Miguel le gustaban mucho los Smashing Pumpkins, Nirvana, y al Diego se le ocurrió a raíz de improvisar cosas del Come As You Are de Nirvana, sacó ese solo que son 3 guitarras que van sonando y se van fusionando, que es una virguería. Y en el rol del cortijo, pues el Canijo, el Diego, el Faer, Morilla, el David y el Negro con las palmas, el Diego con la guitarra y el Canijo con la voz, en la misma sala grande del estudio La Bodega, en la que grabamos el Me Gusta Coge la Senda, o el Linda Señorita, que se estrenó el año pasado, la bulería, y bulería como ellos las hacían, ¿sabes? Ese día me acuerdo que el Canijo me dijo que venía flipado porque se estaba leyendo la biografía de AC/DC, y estuvimos hablando de que al Miguel le gustaba mucho cuando el Bon Scott se rajaba la garganta y cantaba con la voz rajada, y dijimos, vamos a tirar por ahí, voy a cantar desgañitándome, mañana estaré afónico, y bueno, ahí creo que el Canijo hizo una labor brutal, como defendió la bulería al rollo de cómo le gustaba a mí que cantaba por bulería, rompiéndose los nudillos y esas cosas, ¿no? Y luego el rol del cortijo, además, es que es una canción que parte de la letra es del Canijo, la parte de Charlie, las alfombras, y eso era una de las primeras canciones que compusieron ellos, siendo unos chavalillos, antes incluso de conocer a Diego Pozo, igual que el Mi Currera, que le sigue, también es una canción que tienen escrita ellos, incluso antes de conocer a Diego Pozo. Y luego, bueno, el Miguel, cuando transformó el rol del cortijo, la letra, cuando la transformó para Matajares, y creo que es la mejor ruta garrapatera que te puedes meter dentro de una canción, porque menciona, dice que si nacimos en Jerez, el compás, el soniquete, el fino Laína, el fino Tío Pepe, la muralla, que es el Alcázar, la cámara oscura, que está en el Alcázar, ¿sabes? Los cortijos, las campiñas, el Jerez rural, el Jerez urbano. Es que mete en la canción, ¿sabes? Tantas cosas, ¿sabes? Que son emblemas de Jerez, y además por bulería, ¿no? Y luego hay una referencia ahí al final, eso de muy flamenco, muchos monumentos, como diciendo lo que es Jerez, ¿no? Te marcamos el compás, y la parte esa que dice ella de que llegó Burraco y que saltó la reja, es que eso es real, eso nos pasó en Barcelona en septiembre del año 2003, cuando fuimos a tocar en las fiestas de la Merced en Barcelona, en un doble cartel con Tomasito. Y el Miguel llegó al concierto allí en la fila de Barcelona, cerca de las Fuentes de Montjuïc, y vino un poco más tarde, se quedó descansando en el hotel, nos llamó por el móvil, Quillo, que estoy aquí, pero no encuentro la entrada. Y pues, la época que no había Google Maps, GPS, que por el móvil iba dando indicaciones, se agobió de que llegaba tarde la prueba de sonido,
y pegó un salto en una reja que había grandísima allí que rodeaba el recinto este. Un policía empezó a correr detrás de él, el Miguel diciéndole que él era el cantante del grupo, ¿sabes? Y por eso dice que llegó burraco, como diciendo, comportándote de manera burra, ¿sabes? No encontrando la entrada, pegando el salto, y los zapatos negros y blancos es porque él llevaba los zapatos negros y blancos que se había comprado con un traje para cuando el disco de oro y todo eso, se había comprado esos zapatos. Qué bueno. Y lo cuela ahí también esa viñeta en la bulería, al ritmo de la bulería, que es trepidante. Qué bueno. Y esta, o sea, está grabada expresamente para el disco, entiendo, O sea, que Sí, no hay en directo. no hay una maqueta del Migue cantando o de los delincuentes que en su momento. Quiero decir, De hecho tenemos la maqueta Ujú. maqueta del Miguel cantándola así, pero más planteando la canción, más que Está como trabajándola y tal. grabar la canción, ¿sabes? Entonces, bueno, vimos que no era una maqueta. Hemos tenido mucha suerte en el sentido de que la mayor parte de las veces que el Miguel entraba a grabar una maqueta, entraba a grabarla como si fuera la grabación real, Ujú. ¿sabes? Pero otra, ya más mayor, sí que es verdad que ya veces que las grabaciones eran más fijando letra, composición, acorde, para que no se me olvide. Y en este caso era una pena que no la teníamos con ese potencial como de canción interpretada así como para publicarse. Pero está guay también, o sea, esta canción, porque además llega un momento en el disco, ¿no? Que, coño, aparecen los delincuentes, ¿no? Y es como, hostia, también te tira un poco para atrás, te hace ¿no? Te recuerda, ¿no? Un poco. A mí esta canción me gusta mucho. Y Mi Currera, que la escuchamos ahora a continuación, también para mí van como en un pack, de alguna manera. Van como medio juntas y también se enlaza con con el sonido de la moto, si no me equivoco, ¿no? Que comienza Mi Currera Sí. con la moto y para mí como Esa es la que- moto del Miguel, la Yamaha Yo. Ujú. Grabé el arranque de la Yamaha Yo dándole dándole la patada al arranque y arrancando y acelerando y saliendo. Luego en el videoclip del Podenco Gripao también sale la Yamaha Yo y sale el arranque de la Yamaha Yo al principio del videoclip del Podenco Gripao. Y bueno, eran cosas, los detalles de Trapper, lo que el Miguel le llamaba, ¿no? Que estaban en el primer disco de Los Delincuentes, en el segundo también, que sé que es una cosa que le encantaba al Miguel. Del primero, muchos de ellos los seleccionó el Canijo de una biblioteca de sonidos que tenía José García Pelayo para los documentales que él hacía para la National Geographic y para Diputación de Cádiz. Pero bueno, al Miguel le encantaba esas cosas te dan una dinámica como de que el disco no es tan frío, ¿no? Entonces, pues bueno, la moto del Miguel arrancando, y es que en Mi Currera esta parte del disco es muy potente, porque pasamos de una bulería de esa manera, ¿no? A un blues muy cañero, porque el Mi Currera, por ejemplo, la versión que escuchamos a voz y guitarra, tiene mucha fuerza, pero el que está en el Otras Más, en el tercer disco, Sí. ¿no? Pero en este caso, el acompañamiento instrumental que enfocamos para este blues de Mi Currera, contamos con Ignacio Cintado, que es el bajista de Navajita Plateada y que también ha grabado y ha hecho conciertos con Tomasito, y Jorge Gómez, el guitarra eléctrica de Mi Currera. Para nosotros es como algo así como el Stevie Ray Vaughan de Jerez, ¿sabes? Es un tío que grabó con Tomasito los primeros discos, que montó con el Torta un proyecto que se llamaba Mixto Lobo con el Torta, guitarra eléctrica muy potente, que hace cosas muy flamencas con la eléctrica, puede también coger la flamenca, pero luego cuando coge la eléctrica te hace todo eso. Y me acuerdo que Jorge me decía que qué guay cuando escuchó la canción a voz y guitarra del Miguel y decía que, dice, ¿te das cuenta? Es que el Miguel está haciendo los arreglos con la guitarra. Te está dando pistas Sí. en el solo, ya te está dejando ya el hueco para el solo, te está señalizando cómo va el solo, y luego en la parte final esa que dice lo de que Mi Currera, ¿dónde está ahora Mi Currera? Me la quitaron un día, va haciendo como unas paradas y está dejando los huecos Claro, para que para la la batería, entre sí, y haga esas para la batería, diciendo, tío, qué inteligencia tenía, ¿no? A la hora de plantear la canción, cómo ya en la canción está claro, el arreglo está claro, lo ves claro, ¿no? Sí, como que la visualiza él ya en su cabeza, ¿no? O sea, ya te digo, para mí van
un pack la una con la otra y no sé muy bien por qué, pero esta, joder, es o sea, muy bailonga también, ¿no? Es como... Sí, muy, claro, muy, bueno, muy, que es un blues muy vacilón. muy vacilón. Es un blues muy vacilón. Y luego, bueno, a pesar de que la letra realmente es una letra que es vacilona, que es pícara, pero realmente es una letra de recuerdo triste, porque él está recordando de manera socarrona dos cosas que ha perdido. Porque la currera era su navaja. Era una navaja que él tenía, que la perdió, ¿sabes? Y la echaba de menos. Y también coincide que en esa época había perdido, era otra de las veces que se había separado de su novia Laura, de Jerez. Entonces él arranca la canción diciendo que como un gato se sube al tejado, describe primero el campo, ¿no? Lo que vemos nosotros en el campo, los algodones emplasticados, que es cuando está sembrado el algodón y la nacencia, para que la semilla aguante, le ponen unos plásticos, ¿no? Así a los líneas de semilla, la chimenea, el picadero, la palomera, todo eso era lo que él ve desde la azotea. Y ahora él en la azotea montado, ¿no? En esa azotea de casa, de la que estamos viendo tantas referencias, mientras que analizamos las canciones de Matajares, él empieza a recordar: yo siempre luego por ti, nunca puedo prender, siempre que paso por tu casa, por tu calle pienso en volver. ¿Sabes? Eso es como cuando él pasa por la carretera de Arco, donde vivía su novia, es decir, tendría que volver con ella, ¿no? Y está echando de menos a su navaja y a su novia. Hostia, qué bueno. Esto, es un blues en ese sentido, un blues sentido, un blues profundo. Hay blues que son cañeros, pero que están cantándote un sentimiento de recuerdo, de amor. Sí, sí. O sea, te lo juro que jamás hubiera dicho que eras una baja. Por pata de tercolero. Todo queda a un lado y en el otro mucha pelea. La chimenea, el picadero y la palomera. Siempre loco por ti, yo nunca puedo aprender. Siempre que paso por tu calle pienso en volver. Ya sé que esto no está por la cultura, pero es tu culo, nena, el que me tortura. Flamenco, te por allí por al lado del puesto de los palones. Que mi currera, ¿dónde está mi currera? Me la quitaron un día estando en el bar, tomando una copita y algo más. Y me dicen que la han visto por la Plaza Naranja, de
Estás escuchando Hasta las Tantas, especial Miguel Benítez, Matajare 9, VRV, cara B. Bueno, como ya hemos comentado la canción antes de escucharla, vamos a repetir la fórmula con esta, ¿no? Porque ahora vendría Soy de los Verdes, que cierra la cara B, y además cerraba, si no me equivoco, no cerraba el disco marrón, ¿no? No, Bueno, es no, el disco igual, marrón en lo este cierra caso. Medio Paleguera, Medio está en el Paleguera, aire. sí. Pues la comentamos y para cerrarlo la ponemos, que quedará como con el lacito, ¿no? Para cerrar el segundo podcast, Exacto, segundo programa el especial segundo programa. sobre Matajare Matajare, VRV. exacto. Nada, es que tú antes hablabas de que el rock del Cortijo también es como una radiografía, ¿no? O sea, como decías tú, ¿no? Como la ruta turística de alguna manera de Jerez. Esta tampoco se queda atrás. Tampoco se Vamos, queda atrás. esta quizás es más Soy de los poética, Verdes, más poética, sí. pero joder, y además la Muy canta... verde, muy lorquiana, muy lorquiana. Aquí Sí. además, pues bueno, también tuvimos la suerte de poder contar con Juanito Magandé para... Esta lo que le pasa es que está grabada en casete. Uh-huh. Y vamos, yo creo que sí, que cuando hagamos el documental de Miguel la podremos rescatar. Ya cuando trabajamos el casete de la canción de Pa' mi madre y pa'l Quisco, que se incluyó en el final del videoclip de Hasta los Perniles, vi que hoy en día con los medios que hay, una grabación en casete la puedes remontar. Tiene ese punto como si fuera un disco antiguo de los años 40 o de los años 30, pero es que está súper guay como puede sonar. Entonces yo creo que sí, tengo mucha ilusión de poder rescatar esta canción cantada por el Miguel. Aquí en el año 2009, pues bueno, en esta dinámica que estábamos, 2008-2009, Juanito Macandé fue de los primeros en grabar, porque nosotros arrancamos las grabaciones en mayo del 2008 y Juanito Macandé a principios de junio, el 11 de junio, fue cuando grabó él El Soy de los Verdes. Él había publicado un primer disco en solitario, tenía un segundo disco que no encontraba la manera de poder publicarlo, y todavía no había pasado el fenómeno de la niña voladora ni el boom que dio. Entonces, bueno, Juanito se hubiera prestado en cualquier momento porque tenía mucha amistad y mucho cariño con Miguel, de cuando con los delincuentes coincidimos con Radio Macandé haciendo programas de televisión. Y yo le hablé del proyecto una vez que me lo encontré a él en la oficina de la Sociedad General de Autores en Sevilla. Coincidió que llegamos los dos a la vez y nos contamos lo que estábamos haciendo cada uno, y yo le dije que estaba con este proyecto y que lo mismo me hacía falta que en algunas canciones colaborasen con las voces para arropar a Miguel o para cantar canciones. Y ese día me dijo el tío, cuenta conmigo, llámame. Y bueno, yo creo que fue una de las sorpresas más positivas también de Matajare, ¿no? Solamente hay 3 canciones en las que no está la voz del Miguel, que son el Rob del Cortijo que canta el Canijo, el Viviendo sin freno que lo canta el Torta, y el Soy de los Verdes que lo canta Juanito Magandé. Y son 3 personas a las que estoy seguro de que el Miguel le hubiera pasado el testigo de decir, yo me quedo aquí con la guitarra y cántatelo tú, mi canción, ¿sabes? Porque aquí Juanito Macandé canta y toca la guitarra aquí, o canta. Aquí solamente canta. Vale. La guitarra del Soy de los Verdes son Fran Cortés, que es colega de Juanito, el hijo de Chiquetete, que inició la carrera en solitario y estuvo muchos años con Juanito Macandé. Yo creo que toda su carrera estuvo con él, Fran Cortés. Luego también entró Pedro Pimentel en Soy de los Verdes, que estaba ya como guitarrista de Los Delincuentes, pero que ya había coincidido con Miguel, tanto en un grupo que se llamaba Encai, en el que Miguel hizo los coros y Pedro Pimentel tocaba la guitarra. Y luego, algunas de las veces que estando todavía Miguel Los Delincuentes, comentábamos de si reforzábamos las guitarras flamencas, el nombre de Pedro Pimentel siempre estaba ahí. A Miguel le caía de puta madre Pedro, un tío, vamos, que Pedro es como un alma pura también, ¿sabes? Y aquí hizo un trabajazo no solamente de guitarra, también de arreglo. Planteó muy bien, digamos, cómo debería de funcionar el tema a nivel de guitarra. Hizo una auténtica genialidad. Es que la canción, a mí como me da la sensación de que brilla, ¿no? O sea, tiene mucho brillo la canción, ¿no? Está como... Sí, a ver, ahí influyó mucho la manera de cantarla, de tocar la guitarra de Pedro, que es un tío que toca con ese brillo. Luego la voz de Juanito, evidentemente, que está ahí en primer plano, total, grabada con todas las posibilidades de un estudio, porque Miguel no debemos de olvidar
que Miguel grababa sus maquetas con una guitarra que era su guitarra de palo, pero no era una buena guitarra, era una guitarra de 300 o 400 euros, ¿sabes? Sin embargo, aquí sí que las guitarras suenan más limpias que en el resto del disco. De todos modos, a mí me encanta cómo suena la guitarra del Miguel, porque le da un punto como garajero, puncarra, que siempre me ha flipado. Pero sí que es verdad que en este tema se nota más ese brillo. Y luego hay elementos de producción que suelen añadir brillo, que los temas de Miguel, que en algunos se utilizaron, en otros no, como es el shaker, ¿sabes? Y el tema de los coros. Los coros lo hizo aquí Juan Pedro Ramos, el Pirata, un futbolista del Jerez Deportivo, que también se hizo sus maquetas y sus cosas, que era muy colega del Miguel y muy colega del Dani, del Bifu, del bajista, y le invitamos a que hiciera los coros. Entonces, bueno, que el tema quedó muy bonito, ¿no? Igual que Le Esperaré. Hay determinados temas en el disco que son esa parte, digamos, brillo, bonito. Como a Miguel también le gustaban mucho esos discos, pues como lo hicieron José Merced o como lo hacía Pata Negra, que suena muy limpio todo, muy bonito, ¿no? Hay algunos temas que van por ahí. El Soy de los Verdes, uno de esos. Sí, no, yo creo, a ver, la canción también lo merece de alguna manera, ¿no? Pues la letra, ya te digo, que es, o sea, si antes era eso, la ruta turística, por decirlo de alguna manera, esta es que, bueno, yo estaba en Jerez y... Claro, aquí es que es más rural realmente. Exacto. La letra aquí, bueno, empieza diciendo eso del sonido de la calle, escalón y puertas de bares, ¿no? Como diciendo, mi estilo es este, ¿no? Mi estilo es de alguien callejero, inyecto ritmos en los oídos, el sonido de la calle, música callejera, pero luego ya empieza a hacer ese paseo, ¿no? De las callejuelas, las plazas de Jerez, se pasa ya a lo que es la campiña, las parras, el río Guadalete de Jerez, que es verde, que es verdad que el río de Jerez, el Guadalete, es verdoso porque discurre por una zona de mucha arboleda y viene arrastrando también barro, ¿sabes? Porque pasas por una zona de que hay laderas con mucho barro y bueno, y después hay referencias ahí muy bonitas, eso de cuando dice lo de llevarte a un sitio distinto donde hay pajarillos, ¿no? Y cuando dice lo de cantar tintos tango por la mañana tempranito, que suenan bulerías de Tío Borrico allá arriba en el Monte del Calvario. Y es que eso es una zona de Jerez, el Monte del Calvario, que queda, digamos, en la salida de Jerez hacia la zona del hospital, ¿sabes? Y son barrios bajos, barrios así, o barrios como más pobres, ¿sabes? Y claro, eso de que diga tú allá arriba en el Monte del Calvario suena bulería del Tío Borrico, ¿sabes? Que es como otro referente de la bulería de Jerez, como la Paquera, ¿no? Como el Torta, como Capullo, como Terremoto. Al final, bueno, sí, es lo que tú decías ahí, de que si el Robert Cortijo hace un recorrido por Jerez en el Soy de los Verdes, además recalcando esa obsesión que Miguel tenía con el verde, ¿no? Todavía como que lo sella también de una manera todavía más especial. Sí, bueno, además ya la frase dice soy de los verdes, no es soy el verde, se habla como de un colectivo incluso, ¿no? Soy de los verdes de Jerez. Como... Sí, es verdad. Sí, en este caso, hombre, el Miguel decía que él era el verde, reverde, vuelve, y tiene eso escrito en sus poesías y todo, pero bueno, aquí habla de como un sentimiento común de sentir ese amor por, bueno, lo que significa Andalucía, ¿no? Es que para los andaluces como que además lo dice, yo pongo bandera de mi Andalucía, ¿no? Para los andaluces está ese sentimiento de tierra verde, ¿no? Tierra verde que es árida también, mucha parte de Andalucía es árida, pero bueno, lo que nos pasa en muchas zonas de Andalucía, ¿no? Que tenemos el Valle del Guadalquivir, que tenemos todas esas aguas fluviales que confluyen, que se guardan, que riegan los campos, que generan la campiña, ¿sabes? Y esa campiña con tierras blancas y con viñedos verdes, y al final, bueno, estamos también viendo constantemente el verde, un verde especial, un verde andaluz, pero bueno, algo es que el Miguel le pasaba una cosa con el verde que lo ha contado unas cuantas veces, y es que él tenía la piel un poco así como verdosa, y mi madre cuando éramos pequeños siempre estaba preocupada con el tono de piel que él tenía, como diciendo, este niño no está bien alimentado, ¿qué le pasa? ¿No? Y eso él de pequeño como que le afectaba, ¿no? Y empezó a pensar eso de que yo soy verde, de que si yo soy verde, de que me pasa a mí en la piel y demás.
Y creo que cuando descubrió Lorca y toda la simbología del verde, pues de repente como que vio un potencial, algo muy positivo en eso, más que algo negativo, porque bueno, era un niño sano. Lo que pasa es que su tez era más así al estilo canela o verdosa, ¿no? Sí, bueno, el aceitunao ¿no? También que es muy lorquiano. Aceitunao. Esto, ¿no? El verde de los gitanos, ¿no? Que como la piel de los gitanos para Lorca es verde, ¿no? Sí. Pues nada, yo creo que vamos cerrando, nos despedimos y pondremos el tema y cerramos con él. Yo creo que cierra muy bien, ¿eh? O sea, el primer disco, yo creo que las dos partes cierran de lujo. Sí, es muy bueno para cerrar, para que pares un momento y te darte tiempo a disfrutar de cambiar el disco y de volver a colocar la aguja y arrancar con el disco 2. Sí. Pues nada, la cara C, si le podemos llamar así, ¿no? Sí, se le llama así, ¿no? Sí. Pues la escuchamos la semana que viene. Nada, Manu, gracias por estar aquí conmigo un ratito. Gracias a ti. Nada, un gusto escuchar la intrahistoria de Matajare, del disco, del Migue y de todo. Que yo para mí ya te digo, no soy, en general no soy muy idólatra, no tengo mucho, ¿sabes? Eso, la idolatría, o sea, no me acaba de gustar el rollo pero sí que es verdad que, o sea, me pasa algo con el Migue, igual que me pasa con el Pescadilla, que también lo tengo ahí, que es como, de alguna manera, no sé por qué, me toca, no sé si es su manera de cantar o qué, pero hay algo que me toca, no puedo evitarlo, es algo más sentimental que otra cosa. Y entonces es un gusto poder hablar contigo y que cuentes todo esto y el proceso. Y a ver lo que seguimos hablando las próximas semanas. Claro, todavía queda. Todavía queda. Pues queda tela que cortar. Ya te digo. Sí. Pues nada, que vaya muy un bien. Abrazo. Y nada, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Soy de los verdes y estos ritmos en los oídos, sonido de las calles y de escalones y puertas de bares. Paramos a echar gasolina, compramos chocolatina y una lata de cerveza y hasta luego, princesa. Soy de los verdes, de sangre caliente,